Comenzamos con el tema de los fundadores. Vamos a ver un poco acerca de esos pensadores como Saint-Simon, aunque el nombre de él no es Saint-Simon, el nombre de él es Charles Henry, Augusto Comte, ¿verdad? Marx y Durkheim, Emile Durkheim. Específicamente estos cuatro, que se consideran los fundadores, precursores de los principios de lo que va a ser la reflexión primero acerca de la sociedad, el análisis con el método científico de los fenómenos, aunque no son los primeros filósofos de la sociedad. Eso sí hay que aclararlo. Hay una gran diferencia entre lo que va a ser un padre de la sociología y un filósofo social. Los filósofos sociales comenzaron desde Sócrates, ¿verdad? Sin contar, obviamente, los árabes, los chinos, que también han hecho gran trabajo respecto a la reflexión. Entonces vamos a hablar de estos fundadores. El primero es Claude Henry de Rouvreau, conde de Saint-Simon, el lugar donde él fue conde, es el nombre que le ha quedado prácticamente como el nombre más conocido. La gente normalmente cuando se quiere referir a él, no lo nombra por su nombre francés. Además que Rouvreau es una palabra que no nos suena mucho para pronunciarla, así que prefiere mejor decir Saint-Simon. Y así le ha quedado, ¿verdad? Todo el mundo le llama Saint-Simon. Saint-Simon vivió en el año 1760 a 1825. Es considerado la cabeza más universal de su tiempo. Es uno de los pensadores más ilustres. Él va a ser prácticamente el tutor del siguiente que será Augusto Comte. De hecho, muchísimas de las ideas que Comte va a utilizar, sobre todo cuando va a definir los estadios o etapas de la sociedad, él va a tomar esas ideas de Claude Henry de Rouvreau. Él inspiraba lo siguiente: la historia está sujeta a leyes, cada etapa es la superación de la anterior. Es como si nosotros miráramos, pues, en la historia, ¿verdad?, cómo la civilización ha ido cambiando y, entre comillas, ha ido mejorando. Digo entre comillas porque a veces esas mejoras conllevan ciertas consecuencias, a veces un poco más negativas que las anteriores etapas. Razón por la cual es como que dijéramos, vaya, el sistema de barbarie que había antes de Cristo fue superado por la época de esclavismo durante la época grecorromana. Luego esto fue superado por la época de los reinos, luego fue superado por la época de los imperios, luego la época feudal, ¿verdad? Luego la época de la ciencia y el arte y la república. Entonces, así cada etapa parece ser la superación de la anterior. Por tanto, hay un desarrollo histórico evidente. Es claro que la cultura va mejorando, ¿verdad? Hay muchos sistemas, pensamientos, pensadores que van ayudando a la sociedad, van iluminando a la sociedad para que vayan mejorando. Sin embargo, cuando estos pensadores van desapareciendo de la sociedad, hay un grave problema, ¿verdad? Hay un declive cultural cuando ya nadie escribe algo sensato, sino que solo aparecen, como en las redes sociales, puros memes, ¿verdad? Y hay pérdida de conocimiento, de contenido. Pues la gente se está formando con eso. Lo que producimos a través de las redes sociales es lo que se convierte en cultura. Entonces, si no transmitimos nada que sea sustancioso para el conocimiento, pues básicamente eso es lo que la gente pues recibe, y lo que la gente recibe es lo que la gente va a llegar a ser. Como decía Sócrates, somos lo que hacemos cada día. Y si cada día, en vez de producir ideas realmente valiosas para la sociedad, lo único que producimos son tonterías, pues la sociedad pues se vuelve tonta. Y eso es lo que está sucediendo en el siglo presente. Tenemos gente muy profesional, pero aún con el supuesto profesionalismo, o mejor dicho, con la supuesta carrera que poseen, se están comportando de una manera que a veces pues deja mucho que desear. Por lo cual, ese desarrollo histórico tiene que estar ligado siempre al progreso científico, siempre al grado de moralidad de las culturas, y también hay que hacer notar el impacto de la religión. Una sociedad más religiosa, ¿verdad?, tiende a ser una sociedad también que a veces puede estar o más desarrollada o menos desarrollada, dependiendo cuál religión esté gobernando. Ya veremos a hombres como Max Weber, que llegaron a deducir, por ejemplo, el impacto del protestantismo en Europa, a grado que le deja al protestantismo, ¿verdad? Le da le echa la culpa de la frialdad en el capitalismo, por ejemplo. Diferente a como Emil Durkheim va a llegar a ver, por ejemplo, el catolicismo, que ve al catolicismo como una sociedad más bien ligada a la parte artesanal, ¿verdad? Mientras que el protestante quiere ser capitalista, el católico se conforma con ser artesano.
es decir, con ser maestro, con tener sus talleres, tener sus pequeñas industrias, y no ansía a tener esta estructura o superestructura económica, ¿verdad? Mientras que los protestantes sí tienen esta idea de superarse, ¿verdad? Y de llegar a tener poder económico porque hay un tema de carácter dogmático detrás de esa postura. Comte, tenemos que admitirlo, copió a Charles Henry, ¿verdad? Sobre todo cuando él va a hablar de las etapas de la humanidad, como la etapa teológica. Él dice que en esta época, pues, hubo una época de imperios donde los sistemas religiosos estaban al frente. Después viene el impacto de la sociedad esclavista, como todo es propiedad de los religiosos, ¿verdad? Entonces, ellos son los que bendicen o ponen o quitan a los, ¿cómo se llama? A los faraones, a los reyes, a los emperadores, son los que bendicen esta situación. Y como ellos son los que están puestos por la iglesia como administradores de los bienes, pues administran no solamente los bienes aledaños al hombre, sino al hombre mismo, por lo cual produce esclavismo. Y también tiene su impacto, pues, y su pequeña superación en la época feudal, cuando ya se elimina el esclavismo y solo se mantiene cierta dependencia entre el señor, ¿verdad? El señor feudal y el vasallo. Luego viene la etapa metafísica, donde la sociedad, pues, entra en una especie de colapso del sistema feudal, ¿verdad? También hay un colapso del sistema religioso, la sociedad se vuelve un poquito más escéptica de la parte espiritual. Aparece, por tanto, un primer paso al humanismo, un alejamiento al teocentrismo, y normalmente está en estos siglos, del siglo XV al siglo XVII, que es la época donde la sociedad europea se empieza a desligar un poco de la tutela de la iglesia. Entonces aparecen gobiernos laicos separados completamente del papado, y que va a producir pues un impacto tremendo, porque las sociedades se vuelven cada vez más egocéntricas también, ¿verdad? Antes, cuando el papado era que gobernaba, estaban prácticamente como una sola comunidad en Europa. Pero con esta separación empieza a generar el deseo de los reinos de independizarse por completo. Entonces empieza a generar estos deseos de generación de nuevas naciones, de naciones completamente autónomas. Luego vendrá la etapa positiva, donde se da el futuro régimen, lo que espera Augusto Comte que suceda, y el futuro régimen estará gobernado por el sistema de gobierno que está fundamentado completamente en el método científico. Es decir, que la ciencia será el punto de partida para los futuros regímenes. Y por tanto, volvemos a la sociedad, una sociedad más tecnocrática, ¿verdad? Más técnica, más científica. El progreso, por tanto, basado en la ciencia, es el elemento primordial que va a caracterizar la etapa positiva. Estaremos ya en la etapa positiva que Comte anhelaba y que Saint-Simon también predijo, pues realmente pareciera que sí. Estamos en esa época en la cual, pues ahorita hay una tecnocracia evidente, todo lo estamos virtualizando y la tecnología. Somos totalmente ahorita dependientes de la tecnología. Si se llega a caer el Internet, se nos acaba todo el sistema educativo, ¿verdad? Piensen en esa situación. Si se nos cae las redes sociales, se nos cae todo eso, se nos viene para abajo muchísimas cosas. Mucha gente depende de ventas a través de redes sociales, a través de WhatsApp. Entonces, estamos realmente dependientes de la tecnocracia. La ciencia ha hecho su labor, ¿verdad? Nos ha dado las herramientas y somos muy dependientes a esas herramientas. Pues este es el tipo de etapas que Claude Henry, ¿verdad?, estableció y que Saint-Simon va a llegar a copiar e incluso lo va a sistematizar aún mejor. De hecho, ya veremos más adelante a Augusto Comte con esta tripartita forma de ver la historia de la humanidad y veremos las características que Comte le va a dar a cada etapa. La base del régimen del futuro es la gran industria científica y planificadamente organizada, nos dice Claude Henry. Es uno de los padres, por tanto, del positivismo. Injustamente se le ha dado solo a Comte la paternidad, pero siempre hacemos tratamos de resarcir, ¿verdad?, el olvido de Claude Henry. Claude Henry realmente es un gran pensador que se ha ido quedando en el olvido, ¿verdad? Él tendría que ser el primero en ser mencionado dentro del tema del positivismo antes que Augusto Comte. A partir de ahorita voy a compartir con ustedes una serie de fragmentos del pensamiento de Saint-Simon, pequeños fragmentos de sus obras, pero también alguien nos hizo el favor de presentarnos a Saint-Simon de una forma como que fuera una entrevista, como que un reportero llegara y le preguntara a Saint-Simon
acerca de su principal aporte o sistema de pensamiento, que hoy en día llamamos el saint-simonismo. Entonces leeremos algunos fragmentos un poco entre dialogados para ver qué respondería Saint-Simon a ciertas preguntas que un posible reportero podría hacerle, ¿verdad? Desde el punto de vista de lo social. Veamos el primer aporte de Saint-Simon, que es el Nuevo Cristianismo. Es una obra, ¿verdad?, donde está el pensamiento político de Saint-Simon, y él, aunque él va a estudiar la sociedad, no puede separarla de la religión. Recordemos que la religión tuvo un gran impacto durante toda la Edad Media y Europa seguía teniendo impacto todavía religioso, aunque no católico, protestante, por lo cual los principales pensadores de la sociedad europea van a seguir considerando a la religión, ¿verdad?, dentro de la, pues de esta exploración para encontrar la explicación del por qué, ¿verdad?, tenemos un sistema capitalista, por qué tenemos ese sistema de poder, ¿verdad?, industrial. Y entonces, alrededor de esos temas, ¿verdad?, la religión no puede estar, pues, de lejos, tiene que estar dentro de lo que genera, ¿verdad?, este cambio social. En la obra de Saint-Simon, página 228, dice lo siguiente: el cristianismo será la religión universal y única. Los asiáticos y los africanos se convertirán, los miembros del clero europeo llegarán a ser buenos cristianos, abandonarán las diferentes herejías que hoy profesan. La verdadera doctrina del cristianismo, es decir, la doctrina más general que pueda ser deducida del principio fundamental de la moral divina, será elaborada e inmediatamente cesarán las diferencias que existen entre las opiniones religiosas. Él está previendo lo que va a suceder, según dice él, a futuro. No es lo que está ocurriendo en su época, es lo que él cree que va a ocurrir. Habría que pensarlo. ¿Será posible que en el futuro Iglesia Católica y Protestante puedan llegar nuevamente a estar unidas? Y digo nuevamente estar unidas porque estuvieron unidas. Es decir, que el luteranismo, el calvinismo, eran parte de la Iglesia Católica. Eran católicos que se salieron de la Iglesia, ¿verdad?, por la enemistad y por ciertos malos entendidos también de carácter doctrinal, que hoy en día ya empiezan a volver a reunificarse. De hecho, en el año 1998 hubo ya una reunión entre católicos y luteranos para firmar una declaración conjunta acerca de el problema que originó, el primer problema que originó la separación de Martín Lutero de la Iglesia. Y esto generó pues una reamistad, un rehacer la amistad de la Iglesia, tanto católica como luterana. Hoy serán muy pocos los católicos, mejor dicho, muchos católicos, tengo que decir muchos, no pocos, muchos católicos no formados, los que todavía tendrán quizá enemistad con la Iglesia luterana. Los católicos bien formados serán muy pocos los que siguen teniendo cierto disgusto o enemistad a la Iglesia luterana. Los buenos católicos, los bien formados, mantienen normalmente la conciencia de que hoy en día no hay separación. ¿Y por qué es importante esta reunificación? Bueno, porque reunificando la Iglesia también se va a reunificar la cultura. Y recuerden el impacto que jugó la Iglesia Católica durante toda la Edad Media y sobre todo en la época del Renacimiento. Todo el crecimiento cultural que hubo en el Renacimiento fue patrocinado por familias católicas y el papado mismo. No habríamos conocido ningún Leonardo da Vinci, Miguel Ángel Buonarroti, o un Rafael Sanzio, un Bernini. No nos daríamos cuenta de quiénes fueron estos grandes artistas, escultores, arquitectos, si no hubiera sido por la oportunidad que la Iglesia les permitió de darse a conocer, de ser grandes maestros del arte renacentista. Por lo cual la cultura europea y la riqueza de la cultura europea prácticamente comienza con el patrocinio de la Iglesia. Eso ocurriría nuevamente si la Iglesia volviera a ser una. Habría unificación de cultura, ¿verdad? Para la gente que cree que el cristianismo fue un estorbo social, está completamente lejos de la verdad histórica. La que patrocinaba la ciencia, el arte, ¿verdad?, e incluso la política, era la Iglesia. Basta ver el pasado, ¿verdad?, para darse cuenta de ello. Y basta pegarse un viaje por Europa a conocer todo lo que la Iglesia legó a Europa a nivel de arquitectura, de arte, ¿verdad?, para darse cuenta realmente el nivel de conocimiento que tenían. La gente que cree que la Iglesia mantuvo en ignorancia a la humanidad estaba completamente equivocada. La sociedad era bastante alta. Basta ver los grandes vitrales, el estilo de la música, basta ver los grandes templos y edificios de la Iglesia para darse cuenta que no fueron personas ignorantes las que fueron capaces de hacer semejantes obras de arte, arquitectura, de ingeniería. Realmente había un gran nivel cultural para llegar a construir semejantes expresiones del arte y la cultura humana.
Así que creer que la iglesia mantuvo la iglesia a la humanidad en ignorancia realmente no es conocer mucho de historia, ni tampoco tener muy buenos ojos como para ver lo que hay en Europa y que fue gracias a la iglesia. Las grandes universidades, por ejemplo, de Europa, las primeras universidades europeas fueron fundadas por la Iglesia Católica. La iglesia de Oxford, la iglesia de Cambridge, la de Salamanca, la de Sorbona, la de París, la de Lieja, ¿verdad? La Sapienza de Roma, son universidades de primer nivel a nivel mundial y fueron fundadas por la iglesia, ¿verdad? De hecho, cuando la iglesia ya había fundado alrededor de unas 7 u 8 universidades a nivel de Europa, solo a nivel de los gobiernos solamente había una universidad, que fue la Universidad de Nápoles. Es decir, la iglesia tenía un montón de universidades ya abiertas cuando por fin el Estado, un poco más separado de la iglesia, decidió abrir la primera universidad laica, es decir, tardíamente. O sea, al Estado no le interesaba para nada formar a los ciudadanos. Va a ser la iglesia la que va a estar preocupada por la educación y también preocupada por el crecimiento cultural. Y así ha sido siempre, así seguirá siendo, ¿verdad? Todavía la iglesia sigue teniendo un gran impacto en la formación. Dice en la página 229. Compararé las doctrinas de estas diferentes instituciones con aquella que se deduce directamente del principio fundamental de la moral divina y haré comprender fácilmente a todos los hombres de buena fe y de buenas intenciones que si todas esas instituciones fueran dirigidas a la mejora del bienestar moral y físico de la clase más pobre, ello haría prosperar a todas las clases de la sociedad, a todas las naciones con la mayor rapidez posible. Es decir, él tiene una confianza y una visión bastante positiva en el papel, tanto educativo como formativo, como también solidario, que las iglesias pueden llegar a producir. Si las iglesias cumplieran con ese principio, como él dice, principio de origen divino, ¿verdad? El principio moral de auxiliar a los más pobres, pues la sociedad no tendría tantos problemas. Y de hecho, si lo vemos a nivel de los países, a nivel mundial, las iglesias, muchas de ellas están prestando una gran labor social. Tienen orfanatos, tienen guarderías, tienen como hospicios, ¿verdad? Casas hogar, hay escuelas brindando un montón de becas, hay instituciones, hay universidades brindando becas también. El papel que juega todavía las religiones es grande, es grande. ¿Qué sería de un estado de Honduras sin el papel de la iglesia? Solo en Honduras tenemos más de 200, creo que cerca de 200 escuelas y colegios católicos que están dando becas. Todas ellas tienen el sistema de becas. Es decir, que escuela católica donde haya, tiene gente becada. No sé si la iglesia protestante en sus universidades lo hará. No sé si la UCEN tendrá becados. Espero que sí. Pero todas las universidades tienen becados. Becados solidarios con un cierto porcentaje de descuento o completo, dependiendo del índice académico. Todas tienen un sistema brindando este servicio social que el Estado no está dando. El Estado da becas, ¿verdad? Pero normalmente se quedan en manos de los hijos de los políticos, ¿verdad? Ellos son los que viajan a Europa, viajan a Estados Unidos de intercambio. Esas oportunidades no llegan a la gente pobre, se quedan ahí, en la cúpula, ¿verdad? Pero las universidades y colegios sí están brindando esa oportunidad. Así que culturalmente es una gran labor. En la página 230 nos dice, el nuevo cristianismo, toda moral, será deducida directamente de este principio. Los hombres deben comportarse como hermanos los unos respecto a los otros. Y este principio, que pertenece al cristianismo primitivo, experimentará una transfiguración según la cual será presentado como debiendo ser hoy la meta de todos los trabajos religiosos. Para él, la meta de todo trabajo religioso es que enseñar a la humanidad a ser una hermandad. Y así ha sido también, ¿verdad? Los que son católicos no me dejarán mentir. Todos los documentos que el Papa, los diferentes papas que han habido en los últimos 100 años, todos los documentos que los papas han lanzado a la sociedad para la formación, para dar luces a la sociedad, siempre van en función del bien común, del factor de la mejora de la sociedad. Siempre van en ese sentido. Jamás va en el sentido de un individualismo religioso. Al contrario, tiene una apertura tremenda, incluso para los no católicos, incluso para los ateos. Hay apartados dentro de los documentos de cómo trabajar a la gente que está en ateísmo, la gente que está lejos de la iglesia, la gente que incluso no es católica, pero sí es protestante. Hay una apertura tremenda para mantener esta hermandad, porque en la hermandad de la humanidad se puede encontrar la solución a los grandes problemas. Si perdemos el sentido de fraternidad, se pierde todo.
Recordemos que la Revolución Francesa estableció básicamente el principio de la fraternidad, que va a tardar evidentemente en hacer efecto en Europa, pero fue un baluarte inicial, ¿verdad? Libertad, igualdad y fraternidad. Sin la fraternidad, la humanidad está perdida, la sociedad no va a poder avanzar, porque el individualismo no nos va a llevar a nada. Nos hace, primero, muy dependientes al progreso de los pocos que trabajan, y segundo, pues nos hace indiferentes ante el dolor y el sufrimiento humano, por lo cual es en el colectivismo donde realmente vamos a alcanzar verdadero progreso. En la 231 nos dice, es evidente que el principio moral, todos los hombres deben comportarse como hermanos, los unos respecto a los otros, dado por Dios a su iglesia, encierra todas las ideas que constituyen este precepto. Toda la sociedad debe trabajar en la mejora de la existencia moral y física de la clase más pobre. La sociedad debe organizarse de la mejor forma para alcanzar este gran objetivo. No hay otro objetivo más urgente que aliviar la pobreza. Ese es, de hecho, desde el año 2005 se lanzaron los objetivos del milenio. Se supone que para el 2015, en 10 años, pretendían lograr, fue el año 2000. Año 2000 fue que lanzaron los objetivos del milenio. En 15 años querían lograr erradicar la pobreza. Lo firmó la ONU, ¿verdad? La Organización de Naciones Unidas firmó un documento llamado, ¿verdad?, los objetivos del milenio, donde todas las naciones que son concomitantes, ¿verdad?, firmantes, se comprometieron a luchar cada una de ellas para erradicar la pobreza en 15 años. ¿Se ha logrado en Honduras? Esa es la gran pregunta. Honduras firmó, estaba parte en ese convenio. ¿Habrá logrado Honduras erradicar la pobreza? Pues lo vemos cotidianamente y vemos que no. Y en una pandemia mucho peor todavía. Por lo cual, es muy bonito lo que escribimos en papel, pero si no se lleva, como dijimos al inicio, a la praxis, de nada nos sirve. Tanta bonita ley, tanta bonita cumbre, bonito tratado, contratos entre naciones, de nada nos sirve si realmente eso no se lleva a la práctica, o si viniendo las ayudas para paliar la pobreza, ¿verdad?, se quedan en las manos de los corruptos. Ese es el gran problema que también tenemos. Pero sí es un objetivo primordial. ¿Por qué el problema de los pobres es urgente? Porque si no solucionamos el problema de los pobres, seguiremos generando los anillos de pobreza que traerán inseguridad a la nación. Aparecerán los ladrones, los asesinos, ¿verdad? Si no hay formación en académica, en oficios, evidentemente la gente va a buscar otras alternativas más fáciles, en robar, por ejemplo. Razón por la cual, si se fijan, en las naciones donde hay mayor riqueza, donde hay mayor calidad de vida, donde hay buen ingreso, ¿verdad?, cuando hay buenas oportunidades, el tema del latrocinio no es un problema grave, ¿verdad? Será uno que otro que ya no quiere realmente hacer las cosas moralmente que llegará a cometer esos errores. Pero llegar a encontrar a gente que es capturada por robarse un celular en la calle en una sociedad como Suecia, por ejemplo, como Noruega, por ejemplo, como Finlandia, por ejemplo, eso es algo que no se ve. Es algo que no se ve. Y es que de hecho en estos países la gente más pobre, entre comillas más pobre, es la gente que aquí en Honduras le llamamos clase media, en países como Noruega, como Finlandia. La gente más pobre, por ejemplo, en estos países, tiene la oportunidad de ir a lugares donde la gente más rica deja refrigeradoras, sillones, televisores de segunda, ¿verdad? Y los dejan ahí para que la gente menos pobre más pobre pueda ir a recoger lo que necesite. Entonces la gente si cae de repente en bancarrota, ¿verdad?, y le hace falta un sillón, pues se va a estos lugares donde hacen estos acopios y se trae su televisor regaladito, ¿verdad?, su refrigeradora regaladita. Incluso países como España, aún así en España se logra ver un poquito esa parte. No es tan desarrollada como los demás países que mencioné, pero aún en España se puede ver. De gente muy dadivosa que puede regalarte sillones, puede regalarte lo que ocupes. Y es parte del nivel de vida, ¿verdad?, de la calidad de vida. Entonces, cuando vemos esto, ¿quién va a querer andar robando si todo se puede conseguir incluso regalado? ¿Verdad? Serán ya cosas muy secundarias por las cuales deberá trabajar. Lo que son inmigrantes en estos países saben de qué estoy hablando. La gente que ha ido a estos países saben de que muchos de ellos pueden conseguir prácticamente de gratis muchísimas cosas. Incluso hay gente que se dedica, por ejemplo en Estados Unidos, en los lugares más ricos, de los estados más ricos de Estados Unidos, la gente se dedica a andar en camionetas cargando cosas que están puestas en la calle para que la gente se las lleve, ¿verdad? Que son vitrinas, que son mesas, que son muy bonitas, que solamente que por una manchita o porque solo remodelaron, ¿verdad?, la dejaron en la calle y ellos la recogen y se van a negociar. Hacen venta de pulgas con eso, es decir, que ese es su insumo,
de vida. No tienen que pagar por eso, lo recogen, lo montan en su carro y se van a revenderlo. Así que en los países más ricos no hay excusa para la pobreza, ¿verdad? Pero en nuestros países sí es urgente trabajar en ello. Aquí cuando han habido proyectos de mejora para el tema de los recursos, de la adquisición, la formación incluso de la gente que está no insertada en el quehacer social, por ejemplo los reos, más bien se obstaculiza, se frena, se quita la posibilidad de seguir trabajando con ellos. Les comento algo que ocurrió aquí en Santa Rosa de Copán. La hermana María de los Dolores, que es una hermana religiosa, había fundado una carpintería en el centro penal. Ella era la encargada de trabajar con los reos, de formarlos, de conseguir las herramientas, los primeros insumos de madera para poder trabajar y hacer que los reos empiecen a reinsertarse socialmente como se supone debe ocurrir en las cárceles. Pero ¿qué pasó? Al final le prohibieron ya el acceso a ella, ya no puede seguir administrando eso por un capricho nada más de las autoridades del centro penal. Entonces uno se pregunta, ¿y el gobierno les va a dar lo que la hermana les estaba dando? No. Por eso al final las cárceles se van volviendo escuelas para criminalidad. Dejan de ser lugares de reinserción social. Y solamente es un lugar de castigo donde se siguen formando para ser cada vez más astutos en el crimen. Ese es el grave problema que tenemos. No estamos paliando ni el problema de la pobreza, ni tampoco el problema de la reinserción social. Entonces nunca vamos a acabar con el problema de la criminalidad, de la inseguridad y la violencia hondureña. Según Saint Simon, por tanto, el objetivo final del nuevo cristianismo tiene un principio, ¿verdad?, importante, que es poder mejorar, elevar el bienestar material y cultural de la clase más pobre. Los signos de esta situación es que va a existir el derecho al trabajo según la capacidad de cada uno. Un Estado evidentemente va a dirigir la producción. Si un Estado no dirige la industria de la producción, no es un Estado realmente bueno. De hecho, en Honduras eso hace falta, ¿verdad? Todos los políticos prometen empleos, pero ¿qué tipo de empleo les dan? No les dan empleos de oficio, les dan empleos de activistas, y eso no ayuda. Socialmente no ayuda. Los empleos que ocupamos en Honduras son empleos industriales. Eso es lo que realmente ocupamos. El gobierno político sobre los hombres debe transformarse en una gestión administrativa sobre las cosas y en el mando directivo sobre los procesos de la producción. Un estado, los estados europeos, todos llegaron a ser grandes y ricos porque realmente fueron estados de producción, ¿verdad? Un país como Noruega llegó a tener el nivel de riqueza que tiene hoy, ¿verdad? Estaba en el primer lugar de índice de desarrollo humano y lo ha logrado pues a pulso, lo ha logrado pues con esta actividad y progreso industrial. Aprovecharon el siglo XVIII y XIX para realmente crecer. Y es lo que ocupamos en Honduras. En Honduras ocupamos que para salir de la pobreza, el Estado, si no son las empresas privadas con libertad económica las que van a producir el empleo, pues si el Estado va a seguir sangrando a las empresas privadas con el impuesto, pues al menos el Estado debería ser el responsable entonces de generar los empleos que la empresa privada ya no va a poder generar por falta de insumos. Porque si una empresa está demasiado comprometida a pagar un impuesto para una cosa, un impuesto para otra, se le va el capital. Y solamente el capital es el que le puede permitir a una empresa seguir generando espacios para seguir otorgando oportunidades de empleo. Pero como el Estado sangra a la empresa, evidentemente esto genera que no haya crecimiento en índice de empleo. Entonces, el Estado debe tomar, si se toma la atribución de condenar las empresas a este sistema de impuestos, pues entonces debes tomar la batuta de la industria, y en Honduras no se ha visto. Si yo les preguntara a ustedes, menciónenme una nueva empresa, además de Hondutel, Saná, de la EEH, que ni siquiera es hondureña, es colombiana, alguna empresa o industria hondureña motivada por el Estado. Yo desearía encontrar una industria que sostenga el Estado, una industria de producción que el Estado esté llevando a cabo y donde esté llevando a los hondureños pues a recibir oportunidades de empleo. La única que podría mencionar es la infraestructura, incluso el tema de las carreteras. En Honduras ya ni siquiera es mano de obra hondureña, por lo menos la industria que viene a generar las carreteras hoy son industrias extranjeras, ¿verdad? Que contratan al personal según quieren, ¿verdad? Por tanto, ya ni siquiera es el Estado el que se compromete a ello. Estamos cayendo en este problema donde el Estado no está incentivando a la industria y entonces la economía no va a crecer. Nos estamos quedando en esta actitud solamente de consumistas, ¿verdad? De recibir nada más lo que los gobiernos nos traen y productos que traen y con eso negociamos. Pero industria
para generar empleo no existe, por lo menos de parte del Estado. Ahora veamos la supuesta entrevista que gracias a Miguel Artola en el libro Textos Fundamentales para la Historia, evidentemente de la historia de la sociología, de 591 a 592, en esas páginas, él nos presenta una especie de entrevista a Saint-Simon. Es decir, él toma a Saint-Simon, hace una pregunta, por ejemplo, ¿qué es un industrial? Y responde según lo que Saint-Simon podría haber dicho dentro de su sistema de pensamiento. Así que quiero compartir y leer estas respuestas que Saint-Simon, según Miguel Artola, podría responder a cada pregunta. Y veremos más adelante por qué es necesario leerla. ¿Qué es un industrial? Le pregunta Miguel a Saint-Simon. Recuerden, el tema es Saint-Simonismo. Vamos a tratar de entender a través de estas preguntas qué es el Saint-Simonismo. Diría Saint-Simon, un industrial es un hombre que trabaja en producir o en poner al alcance de la mano de los diferentes miembros de la sociedad uno o varios medios materiales de satisfacer sus necesidades o sus gustos físicos. De esta forma, un cultivador que siembra trigo, que cría aves o animales domésticos, es un industrial. Un aperador, un herrero, un cerrajero, un carpintero son industriales. Un fabricante de zapatos, de sombreros, de telas, de paños, de cachemiras es igualmente un industrial. Un negociante, un carretero, un marino empleado a bordo de los buques mercantes son industriales. Todos los industriales reunidos para trabajar, para producir y poner al alcance de la mano de todos los miembros de la sociedad todos los medios materiales para satisfacer sus necesidades o sus gustos físicos y forman tres grandes clases que se llaman los agricultores, los fabricantes y los negociantes. La siguiente pregunta, ¿qué rango deben ocupar los industriales en la sociedad? Respondería Saint-Simon, la clase industrial debe ocupar el primer rango, por ser la más importante de todas, porque puede prescindir de todas las otras, sin que éstas puedan prescindir de aquella, porque subsiste por sus propias fuerzas, por sus trabajos personales. Las otras clases deben trabajar para ella, porque son creación suya y porque les conserva su existencia. En una palabra, realizándose todo por la industria, todo debe hacerse para la industria. ¿De qué tipo de actividades podríamos prescindir a diferencia de la actividad industrial? Podemos prescindir, por ejemplo, del arte, perfectamente. No ocupamos el arte para el desarrollo, aunque nos divierte, nos entretiene, para el ocio nada más, ¿verdad? Para inspirar, ¿verdad? Aunque hoy en día el marketing evidentemente hace uso del arte para hacer una mejor campaña. Pero en la época de Saint-Simon podrían perfectamente haber prescindido de ello, ¿verdad? No era necesario para el progreso. A la pregunta, pasemos a la consideración del porvenir. Decidnos claramente, ¿cuál será en definitiva el destino político de los industriales? Y dice Saint-Simon, los industriales se constituirán en la primera clase de la sociedad. La más importante de entre los industriales se encargarán gratuitamente de dirigir la administración de la riqueza pública. Ellos serán quienes hagan la ley y quienes marcarán el rango que las otras clases ocuparán entre ellas. Concederán a cada una de ellas una importancia proporcional a los servicios que cada una haga a la industria. Tal será, inevitablemente, el resultado de la actual revolución. Y cuando se obtenga este resultado, la tranquilidad quedará completamente asegurada, la prosperidad pública avanzará con toda la rapidez posible y la sociedad disfrutará de toda la felicidad individual y colectiva a la que la naturaleza humana puede aspirar. Es decir, que en el Saint-Simonismo, si queremos irlo sintetizando, diríamos que es la doctrina de Saint-Simon, donde él expresa que la clase más importante siempre serán los industriales y son los que van a prácticamente a dirigir la sociedad, el gobierno, el sistema de leyes, los que van a producir el beneficio mediante el progreso que sus industrias generan. Básicamente esa es la doctrina del Saint-Simonismo. Pero hay algunos pensadores que posteriores a Saint-Simon lo van a criticar por esta actitud. Hombres como Friedrich Engels, pero hay que entender quién es Friedrich Engels. Recuerden que el manifiesto comunista del Partido Comunista, fundado por Karl Marx y Friedrich Engels, tendrán un doctrinario, que es este famoso manifiesto. Así que Engels es uno de los coautores de la obra El Manifiesto Comunista, por lo cual, evidentemente, la actitud de Engels hacia Saint-Simon va a ser de repudio.
Porque para los que son comunistas y socialistas, los industriales, que son los que tienen también la riqueza, son burgueses y por tanto son los que provocan los males sociales. Para la visión del marxismo y del socialismo y del comunismo, que son ideologías, ¿verdad?, concéntricas a Marx y a Engels, eh, los burgueses son los culpables más bien de la pobreza, según ellos. Son los culpables de la pobreza. Porque son los que explotan, según ellos. Son los que realmente dañan a la sociedad. Habrá que ver si eso es tan cierto. Habrá que analizarlo, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver cuando también toquemos el tema de marxismo. Entonces, ¿qué crítica le hace Engels a Saint-Simon? Le dice lo siguiente. Y aunque estos burgueses, según las concepciones de Saint-Simon, habían de transformarse en una especie de funcionarios públicos, de agentes sociales, siempre conservarían frente a los obreros una posición autoritaria y económicamente privilegiada. Y ese es el peligro que él ve, que estos van a estar por encima de todos los demás, incluso van a poder doblegar a los demás. Principalmente los banqueros, quienes por medio de una reglamentación del crédito, serían los llamados a regular toda la producción social. Esta concepción correspondía perfectamente a una época en que la gran industria y con ella el antagonismo entre la burguesía y el proletariado recién comenzaba a despuntar en Francia. Entonces, para Engels más bien es un peligro dejar en la mano de los industriales todo el poder. Sin embargo, es un poquito, como diríamos, un poquito hipócrita. ¿Por qué? Porque cuando vemos el socialismo, por ejemplo, y lo que intenta proponer, recuerden que el socialismo lo que intenta hacer es que los obreros alcancen el poder dentro del Estado y sean ellos los que dirijan las líneas del Estado. Por tanto, lo que pretende es instaurar una dictadura del proletariado, una dictadura obrera. Entonces significa que lo único que pasará en el socialismo es que en vez de ser los industriales los que van a manejar el privilegio y la economía, van a ser los obreros. Entonces lo único que hemos hecho es una especie de cambio, una conmutación entre los ricos y los pobres, que en vez de que gobiernen los ricos, gobernarán los pobres, pero al final siempre seremos gobernados por alguna clase. Y al final los obreros que habrán adquirido el poder según el socialismo, terminarán convirtiéndose también en burgueses al final. Y eso lo hemos visto en América. Lo hemos visto como hombres, por ejemplo, como Fidel Castro, fueron hasta colocados dentro de la famosa revista para medir el ingreso de los hombres más ricos de este mundo, colocaron a Fidel Castro entre uno de los hombres más ricos en la revista Forbes, para que tengamos idea de que el socialismo no es realmente lo que pretende hacer, equidad para todos. Siempre va a haber una clase dominante. En este caso son los que van a haber generado la revolución, los que habrán llegado al poder y quedarán siempre como una clase privilegiada, ¿verdad? Por lo cual, miren a Hugo Chávez, miren a Maduro, ¿verdad? Como ellos se volvieron prácticamente una clase privilegiada en Venezuela, en Colombia, y Evo Morales pretendía hacerlo por otra ocasión, ¿verdad? Si no lo logran quitar del poder, lo habría seguido siendo el presidente si no lo hubiesen podido quitar, y se convertiría siempre en un hombre privilegiado. De hecho, no sé si han visto ustedes las fotografías de su jet privado, para que tengan idea. Entonces, esta utopía de creer que el gobierno puede ser dirigido por una sociedad tan moral, tan ética, que no van a tener ciertos privilegios sobre los demás, es demasiado iluso. Es una ilusión, ¿verdad? Evidentemente los que logren el poder en el Estado y también logren la riqueza por su capacidad industrial, van a tener privilegios, sea como sea. El tema es que hay libertad. Por lo menos en el lado del capitalismo hay libertad de que si tú quieres convertirte en un burgués, lo puedes lograr con tu propia capacidad. Si tú tienes emprendedurismo, iniciativa, tú puedes adquirir riqueza, tú puedes generar industria, tú puedes volverte un industrial. Pero en el socialismo ocurre algo que no es posible. Como se limita, ¿verdad? Se reglamenta el nivel máximo de riqueza de un ciudadano, por lo cual un ciudadano jamás se va a volver un magnate. Por más que quiera trabajar, desvelarse, por más ideas geniales que se le vengan a la cabeza, no puede convertirse en un millonario porque el sistema socialista lo va a doblegar a un rango máximo de recursos que puede tener en una cuenta bancaria, ¿verdad? O que puede llegar a tener en efectivo. Entonces, esa regulación para mantener a la gente en la miseria, en la pobreza, en un nivel de clase media, ¿verdad? Limita el espíritu que tenemos. El espíritu humano quiere realmente salir
a flote, ¿verdad? Quiere sacar lo mejor de sí. Y si yo soy alguien muy inteligente, por ejemplo, imagínense un Mark Zuckerberg, programador, si él viviera en Venezuela no habría llegado a tener la riqueza que hoy tiene, porque se le habría ocurrido la genial idea de Facebook, pero no habría podido ganar ni un centavo, ¿verdad? Porque no habría podido llegar a acumular riqueza que posee. Entonces, se le cortan las alas a quien realmente quiere alcanzar el nivel que quiera en esa sociedad. Recuerden que la sociedad es la que va a calificar si está bien o está mal que alguien se vuelva rico. ¿Por qué? Porque es la sociedad la que va a determinar el querer comprar o no comprar un producto o querer apoyar o no apoyar una causa. En este caso, si los ciudadanos no quisieran apoyar Facebook, cerrarían todas sus cuentas y se le acaba el dinero a Mark Zuckerberg. Ya no podía vender publicidad ni nada. ¿Por qué? Porque se le acabarían las cuentas de Facebook. Si todos quisiéramos hacer pobre a Mark Zuckerberg, cerremos las cuentas de Facebook y acabamos con la riqueza de él. Evidentemente no va a pasar porque él seguramente ya tiene su respaldo económico y va a abrir nuevas empresas, ¿verdad? Si llegara a caer Facebook. Pero esa es la manera de acabar con un industrial, castigándolo, no comprando su producto, no comprando su recurso. Por lo cual, la sociedad se mantiene en cierta estabilidad, donde la sociedad es la que termina decidiendo a quién premiar y a quién castigar. Eso aparece en el diccionario filosófico marxista. Recuerden que este diccionario filosófico es el mismo diccionario soviético que contiene pues todas las definiciones desde las doctrinas y citas literales de hombres como Friedrich Engels. Según el economista Javier Milei, yo quiero citar a Javier Milei por lo menos en dos slides. Y les recomiendo que vean los videos de él. Algunos videos les va a parecer que es un hombre pedante, lo es, no hay que negarlo. Es un hombre pedante, es un hombre autosuficiente, pero es un hombre que sabe mucho. Es un hombre muy bien formado económicamente. Es un economista que se ha dedicado a luchar contra esta ideología del socialismo y estas ideologías alienantes en Argentina. Él dice lo siguiente: los emprendedores son héroes. El trabajo del emprendedor es clave, es el generador de riqueza. Más que nada en una sociedad que lejos de reconocerle los méritos a los emprendedores, los castiga y los contracara. De eso se ve con una política fiscal extremadamente agresiva para con aquel que genera riqueza. Él dice que los industriales prácticamente son los héroes. ¿Por qué? Porque son los que tuvieron la capacidad de poder ver algo donde nadie veía nada. De hecho, lo va a decir en lo siguiente: el secreto del gran emprendedor está en él. El empresario y el emprendedor tienen una virtud de ver algo donde los otros no ven nada. Es decir, hombres como, vuelvo a citar a Mark Zuckerberg, él fue capaz de ver en el Facebook una gran oportunidad y vean que está en los primeros lugares de riqueza. Carlos Slim en México con la telecomunicación, ¿verdad? De hecho, varias empresas hondureñas de telecomunicación fueron compradas por Carlos Slim. Es decir, hay gente que se ha dedicado a la extracción de petróleo, hay gente que se ha dedicado a la generación de energía. Y estos emprendedores son, evidentemente, ganan su riqueza porque tienen la idea de hacer algo que otros no vieron. Entonces, esta cualidad de acusar a la burguesía de ser siempre los malos, como hacen en el socialismo, de hacer parecer a los empresarios como los malos, como los que hacen todo mal, ¿verdad? Quizá se pueda validar en países como el nuestro, en Honduras, donde sí hay algunos empresarios, no todos, no hay que hacer generalización inadecuada. Recuerden la falacia de la generalización inadecuada o generalización apresurada. No podemos hacer una apología generalizadora contra el emprendedor, contra el industrial, contra el empresario, porque no todos los empresarios de Honduras son malos y no todos los empresarios de Honduras han llegado a tener riqueza ilegalmente. Lo han hecho siendo buenos productores, buenos ganaderos, buenos ¿cómo se llama? Comerciantes. Es decir, la riqueza que han adquirido ha sido legal, en un sistema que nos da cierta libertad todavía económica para poder trabajar, aunque nos falta aún más libertad económica. Javier Milei es uno de los que piensa que el Estado debe ser reducido, como dije anteriormente. El pensamiento social de creer que el Estado debe ser reducido al máximo, a ese sistema de pensamiento se le llama minarquismo. Es una anarquía menor, por eso minarquismo. Esa actitud, de hecho, Milei es un minarquista, al considerar que el Estado más bien es un estorbo. Cuando les preguntaron una vez a él qué es el Estado para él, él respondió: para mí el gobierno, el gobierno mismo, el gobierno es un viejo, gordo, fofo,
¿verdad? Y estorboso, que solo sirve para apuntarme a la cabeza con una pistola llamada impuestos. Es decir, que para lo único que está sirviendo el gobierno, los gobiernos al menos en Argentina, y podríamos incluso atrevernos a decir en Honduras también, para lo único que está sirviendo el gobierno es para doblegar la libertad económica, para dañar a los emprendedores y sangrar al pueblo. No tiene otra función más que esa, según Javier Milei. Y yo soy un poquito adepto a esta idea, de que el gobierno, mientras tenga el poder que tiene actualmente, solamente para eso sirve, para ahogar al resto. ¿Qué pasaría si quitáramos, por ejemplo, los impuestos en Honduras? ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, no nos cobraran los 36 o 37 lempiras que nos quitan en cada galón de combustible que pagamos? Ustedes saben que la fórmula de combustible tiene una cierta cantidad de impuestos. Impuestos de importación, de puertos, de viáticos, de traslado, ¿verdad? Pero hay un impuesto en nuestra fórmula hondureña que dice que es un impuesto para obras sociales, ¿verdad? Para obras sociales y de beneficencia, así se llama el impuesto. Impuesto de fondo vial para obras sociales y beneficencia. Es un impuesto supuestamente de 36 o 37 lempiras que nos quitan por cada galón de combustible que pagamos. Estamos hablando de prácticamente casi la mitad del galón de combustible, ¿verdad? La tercera parte hoy en día, como 90 lempiras, 100 lempiras más o menos está el galón. Por lo cual estamos hablando de la tercera parte de un galón que pagamos. Ese dinero va al Estado. Hagan sus cuentas. Consideren que si un ciudadano gasta entre 4.000, de 3.000 a 4.000 lempiras en combustible mensualmente, un ciudadano que trabaja duro y que viaja constantemente y que tiene automóvil, gastará quizás de 2.000, 3.000, 4.000 lempiras mensualmente, dependiendo los trayectos que haga. Consideren que hay 100.000 automóviles activos, según los datos que conocemos, en Honduras. 100.000 automóviles activos en Honduras, registrados, matriculados, en movimiento, cada uno pagando de 3.000 a 4.000 lempiras, de los cuales, ¿verdad?, hay que extraerle, pues, a esa cantidad, el 36%. Ese 36%, ¿verdad?, multiplicado por 100.000 del ingreso, hay que ver cuánto es el costo, cuánto es la cantidad de derivados del petróleo que venden, de gasolina que se vende mensualmente en Honduras, se multiplica por 0.36 y ese sería el ingreso, ¿verdad?, del impuesto al gobierno multiplicado por 100.000, para que tengamos idea cuántos millones de lempiras llegan mensualmente al gobierno, supuestamente para mantener las carreteras en estado idóneo y para obras sociales. Se preguntarán ustedes, ¿y dónde están esas obras sociales? Porque al menos la carretera donde se ha puesto peaje allá por Progreso, esa carretera no fue hecha con fondos del impuesto del combustible, fue hecho con obsequios, regalos, que hicieron gobiernos extranjeros. Y las carreteras nuestras no son carreteras de último nivel, son carreteras remendadas. Entonces uno se pregunta, ¿dónde están las supuestas carreteras? Que esa cantidad de millones mensuales llegan al gobierno y no se alivia, no se está paliando el problema de las carreteras. Aquí vemos cráteres a cada rato. Entonces, ese gran problema de ese mega ingreso, y ojo, que solo estoy hablando del impuesto del combustible, no he hablado de impuesto por compra y venta de materiales, compra y venta de vehículos, compra y venta de propiedades, no estoy hablando de esos impuestos, solamente hablo de un impuesto nada más y son miles de millones. No sé si estaré equivocado, pero andan entre 51.000 a 71.000 millones de lempiras los que llegan a el gobierno gracias al combustible. Augusto Comte es el siguiente pensador y fundador. Vivió del año 1798 a 1857. Él va a establecer pues diferentes niveles de conocimiento sobre la sociología, pero va a tener también una etapa, va a tener una especie de crecimiento, ¿verdad? De cambio de ideas también. Va a pasar de un Augusto joven a un Augusto viejo, a un Augusto maduro, en el cual va a ir cambiando de ciertas formas de pensamiento. Él va a nacer en Montpellier en 1798. Está malo el año ahí. Ingresa a la Escuela Politécnica en 1814. Es expulsado por pensamiento republicano. Comienza la lectura de empiristas ingleses y franceses. Recuerden que van a aparecer hombres como John Locke, como David Hume, ¿verdad? Que van a ser los principales exponentes del empirismo inglés y francés.
Y gracias a este empirismo, recuerden que el empirismo es la postura de creer que primero la experiencia y por tanto lo primero es la práctica, ¿verdad? Más que la teoría, más que las cosas metafísicas, es la empiría, la experiencia misma la que debe importar. Por tanto, él va a volverse una especie de materialista también. El positivismo es una especie de materialismo, donde la única búsqueda de conocimiento será en función de la ciencia, y una ciencia que sea realmente útil y pragmática, que vaya directamente a la práctica. Va a ser secretario de Saint-Simon en el año 1818, conoce a Clotilde de Vaux, que va a ser su inspiración para la obra llamada La religión de la humanidad. Comte inicia su pensamiento de carácter romántico y místico. Es un cambio drástico que va a tener. Va a comenzar bastante muy ligado al tema de la ciencia, la técnica, el avance del progreso. Ese será el Augusto Comte joven. Pero en su etapa más madura, él va a cambiar su visión del positivismo y prácticamente va a terminar haciendo del positivismo una especie de nueva superreligión. Es decir, que él cree que el positivismo se convertirá en la nueva religión de la humanidad, y él dice, el positivismo es la iglesia y yo soy su sacerdote. Esa idea de que convirtió su sistema de pensamiento algo como en algo místico, casi como lo que hizo Pitágoras con la escuela pitagórica, ¿verdad? Que convirtió su iglesia, su comunidad de científicos y de matemáticos en una especie también de casi religión matemática. Pues lo mismo ocurre con Augusto Comte. Por tanto, termina con una etapa bastante conservadora, ¿verdad? Va a proclamar al positivismo una religión y él se declara como su sumo sacerdote. Eso aparece en la obra llamada La Iglesia Universal Positivista en 1848. Y en 1857 va a fallecer. Ella es Clotilde de Vaux, ¿verdad? La que le inspira esta idea de la nueva religión para la humanidad, el positivismo como una nueva etapa religiosa para la humanidad. Él cuando va a hablar de los tres estadios, va a hablar prácticamente de tres modelos de religión. En el primer estadio habla de la religión del Antiguo Testamento, en el segundo estadio habla de la religión del Nuevo Testamento, y en el tercer estadio, que es el positivismo, pues va a establecer su nueva religión. Por tanto, hay tres etapas en la filosofía de Augusto Comte según sus obras. La primera etapa, de 1820 a 1826, donde empieza a escribir la obra Plan de operaciones científicas necesarias para la reorganización de la sociedad. Luego, la segunda etapa es de 1830 a 1850, donde escribe su curso de filosofía positiva. Ahí lo que vemos es a un Comte más filosófico y menos místico, y los discursos sobre el espíritu positivo. Y la tercera etapa, que es el sistema de política positiva y el catecismo positivista, que prácticamente es cuando él ya cree que el positivismo es una nueva superreligión. Es considerado, por tanto, el padre de la sociología, pero también el padre del positivismo. Importante mencionar ese detalle. Yo creo que la paternidad de la sociología debería estar en él y también en Saint-Simon. Tendríamos que poner a ambos, pero la mayoría de libros reconocen que él es el padre. Porque quizá él es el mejor sistematizador, ¿verdad? Por su sistematización de la sociedad es que quizás se le considera el padre, porque sus escritos además van enfocados estrictamente para hablar de la sociedad. De Augusto Comte, volveremos a hablar de él más adelante cuando ya toquemos los sistemas de pensamiento. Ahorita solo estamos viendo un poquito las biografías y algunas ideas apenas de cada uno de los pensadores.